Bien, y como hemos leído en titulares hace un instante nada más, las autoridades sanitarias en Venezuela han declarado una alerta sanitaria en 5 estados por influenza aviar o gripe aviar que fue hallada en pelícanos. Y de ello queremos hablar la mañana de hoy. Por eso hemos invitado a Patricia Valenzuela. La doctora Valenzuela es infectólogo, es internista, es vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora Valenzuela, qué gusto saludarla. Hola, buen día, Román. Gracias por la invitación. Saludos a tu equipo y a las personas que nos están escuchando. Gracias. Muchísimas gracias a usted por atendernos. Ya vamos a hablar de lo que se sabe, de cómo se da este hallazgo, este primer caso, pero una vez decretada la alerta sanitaria, doctora, ¿eso en qué se traduce? ¿De qué debe venir acompañado ese anuncio? ¿Cuáles limitaciones tienen quienes viven en esos 5 estados? A ver. Bueno, fíjate, aquí primero aclarar que es vigilancia y alerta epidemiológica con respecto a las aves. Uh-huh. Aves, en este caso pelícanos, pero eso se extiende a todo tipo de aves. Aves de corral, por ejemplo, los dueños de aves en líneas generales de estos estados, porque H5N1, que es el virus de la gripe aviar, se transmite fácilmente entre las aves. Entonces esto es una alerta, además que debe incluir la participación de diferentes sectores. La vigilancia epidemiológica, pues no solamente es de las autoridades sanitarias con respecto a la salud de los humanos, sino también a la salud de los animales, en este caso de las aves. Entonces hay que vigilar si algunas aves presentan síntomas o si algunas aves mueren, cómo se están manipulando. Entonces las personas que trabajan cercanamente con este tipo de aves, pues tienen que usar un equipo de protección personal. Ciertamente la transmisión del ave al humano se puede dar, es como se termina infectando al humano, pero es menos frecuente y hay que tomar en consideración el tipo de exposición. Si es durante mucho tiempo, si es con el ave que tenga el virus, que haya pues producción importante de los fluidos del ave, que las superficies estén contaminadas y esta persona, como no tiene equipo de protección personal, que debería incluir unos guantes, toca esta superficie y después se toca la cara, la nariz, la boca, es como entraría el virus al ser humano. La transmisión de humano a humano es poco probable, se ha dado, hay algunos casos en la literatura, recientemente pues hay un solo caso en Estados Unidos, pero entonces aquí hay que vigilar pues el higiene, la limpieza de estas granjas de corral o de el sitio donde la persona que tenga aves, en qué condiciones de higiene las tiene. Como te digo, bueno, veterinarios y expertos en esto, los síntomas que puedan presentar las aves, hacer además pruebas, porque es la única manera pues de saber si tienen o no el virus. Limitar el contacto en líneas generales con las aves de todo tipo, porque son domésticas, de corral, silvestres. Entonces hay que mantener esa distancia y hay que estar pendiente de aquellas personas que sí trabajan formalmente en lo que son las granjas productoras pues de pollos, de huevos, de todo esto, que si hay algún brote o algunas aves con el diagnóstico del virus, pues si tienen síntomas o no presentan o presentan alguna alteración sugestiva de signos o síntomas de influenza. Pero esto es un equipo multidisciplinario y es importante el alerta epidemiológica que se ha hecho, es prevención, es estar atentos a esto, debe trabajar pues tanto las autoridades de salud humana, como te digo, como de los animales, y los dueños o las personas que participan en todas estas granjas
tienen que estar alerta y hacer las notificaciones que correspondan. Esto es importantísimo, porque si no se hace la notificación a tiempo, no se detecta a tiempo y bueno, no se puede hacer la prevención que se quiere. O sea, no le voy a preguntar, doctora Valenzuela, por el riesgo para las aves, pues eso es para un veterinario, pero sí el riesgo para el hombre si alguien se contagia, un ser humano se contagia con H5N1, ¿cuáles son los síntomas y cómo tratarlo luego? Bueno, fíjate, realmente la cuestión aquí es que el subtipo H5N1 es de alta patogenicidad. Entonces tiene una alta mortalidad realmente. Pues en 2003 fue que tuvimos un grupo grande de humanos que se contagió en China. No sé si se acuerdan que claro. Fue cuando fue la descripción, pero también ellos tienen la manera de trasladar las aves, como eran granjas importantísimas con muchísima cantidad de animales. Entonces la saliva, es decir, los fluidos de las aves, el polvillo que se levanta también y que se contamina en la zona. A los 10 días posteriores, suele ser 10 días posterior a la exposición, que aparecen síntomas y son como gripe. Es malestar general, es fiebre, puede haber tos, algunos casos pueden ser leves, algunos casos pueden progresar a formas graves, infección respiratoria baja, es decir, neumonía, con disnea o dificultad respiratoria que amerita hospitalización. Los antivirales, el uso de los antivirales cuando se hace el diagnóstico tempranamente, pueden ser de utilidad, como el oseltamivir, que es el que se usa tradicionalmente para influenza humana, y es hacer diagnóstico tempranamente y atender al paciente tempranamente. No, es lo que te digo, depende el grado de exposición del humano con las aves, ¿verdad? Y el tiempo, la cercanía, la manipulación es lo que más representa un factor de riesgo, de alto riesgo, pero sí se usa equipo de protección personal, además se controla pues todo lo que es la vigilancia. Eso puede ayudar a prevenir la transmisión. Y el detalle que también me imagino todos tus oyentes estarán pendientes, la transmisión de persona a persona. No es efectiva esa transmisión. De hecho, en 2003 hubo alguna duda en un grupo familiar pequeño, pero no se terminó de demostrar que hubo transmisión efectiva entre los miembros, pero bueno, siempre quedó la duda. Y hay que tener presente que igual hay que aislar a las personas y tomar las medidas que corresponden. Es la doctora Patricia Valenzuela que nos acompaña. Doctora, hace un momento me preguntaba yo en qué se traduce y estaba leyendo que uno no se puede movilizar aves vivas o huevos fértiles de ningún tipo de ave. No me queda claro en el texto si se van a sacrificar las aves que ya han dado positivo o no. Me parece que sí, se van a sacrificar todas aquellas aves positivas y entiendo porque es mucho el riesgo. Es decir, no hay formas de tratarlas rápidamente y evitar el riesgo. ¿Eso es lo que interpreta usted también? Sí, realmente siempre, de hecho en el 2003 fue impresionante, hubo que sacrificar una gran cantidad de aves de corral, porque es que la transmisión entre las aves es efectiva y rápida. Entonces el brote, y de hecho cuando uno ve Colombia, Estados Unidos, Perú, México, y ves el mapa que publica en el alerta epidemiológica del 3 de diciembre la Organización Panamericana de la Salud, es rápido. Entonces es impresionante entre las aves de corral, y muchas o están asintomáticas o tienen síntomas leves o mueren. Entonces no pareciera que no hay otra alternativa que esta. Y con respecto al traslado, que lo mencionas, el traslado favorece también la transmisión entre las aves, por supuesto, además la vas trasladando a otro sitio donde a lo mejor no hay el virus, pero entre aves es muy fácil que se transmita, y las personas pues que las están trasladando también se exponen. Entonces pareciera que no hay otra opción como para terminar de controlar el brote. Bien, muchísimas gracias, doctora, por este tiempo esta mañana.
No, gracias a ti por la invitación. Feliz día, cuídate. Un gusto, igual. Patricia Valenzuela es infectólogo, internista, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. En Perú, por ejemplo, han muerto ya unas 14.000 aves marinas, en su mayoría pelícanos, a causa de esta influenza aviar, la H5N1. Bueno, se había activado este plan y se da con este hallazgo en Puerto Pirito. Es el primer reporte de influenza tipo A, subtipo H5 para Venezuela, H5N1, como ha dicho la doctora. De allí viene ese primer caso. Son las 6:46, vamos con el panorama. He querido conversar esta mañana con Julio Castro. Julio, buenos días y bienvenido, médico infectólogo. ¿Cómo estás? Buenos días, Shirley, un placer. Qué gusto. Bueno, la sección con Julio Castro no ha terminado, solo que la vamos a reformular y viene para el 2023. Julio, bueno, hemos hablado durante mucho tiempo del COVID, hoy hablamos de la gripe aviar H5N1, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta gripe aviar y si realmente es la primera vez que llega a Venezuela? Fíjate, Shirley, primero recordar a nuestros oyentes que estamos hablando de una influenza, un virus de influenza que afecta fundamentalmente a los animales, por eso se llama aviar. Si nos acordamos del 2005, que ya tuvimos influenza aviar, que empezó como porcina, terminó siendo aviar. El virus de la influenza es un virus que está altamente distribuida en poblaciones animales en el mundo. ¿Por qué es más frecuente entre aviar? Porque las especies de aves son las especies más distribuidas en el mundo entero de las que les da influenza. Entonces, por eso está ligado al tema aviar, no solamente a las aves migratorias, a las aves silvestres, sino también al cultivo o a las granjas de aves que hay en el mundo entero, que por ejemplo en Asia se producen miles de millones de aves al año, producto que se utilizan para alimentación y para los productos secundarios de las aves. Entonces, es un virus que es influenza como grupo de virus, ¿okay? Puede afectar diferentes especies, puede afectar cochinos, puede afectar humanos, puede afectar aves, pero puede afectar algunos otros mamíferos. Entonces, esto lo hace un poco más complejo. No es la primera vez que tenemos influenza aviar. Influenza se conoce hace muchísimo tiempo, pero H5N1 con estas características la tenemos clara, digamos, la apareció o se conoce desde el 2009, que fue, digamos, este simulacro de pandemia que tuvimos en el 2009. ¿Cuáles son las características? Y la pregunta es si a esta hora al menos se ha registrado la transmisión humano-humano, porque primero tiene que darse humano-animal. Exactamente. La mayoría de las veces hasta ahora, los datos de la Organización Panamericana de Salud es que desde el 2003 hasta ahorita se han producido 800 casos demostrados de influenza en humanos, que es influenza aviar. Y si tú ves el año pasado, o sea, este año y el año pasado, no se han producido más de 2 a 3 casos en todo el continente americano. Es decir, hay muy poca evidencia de influenza aviar en humanos en este momento. Por eso es que la recomendación es vigilancia de influenza aviar en aves, porque todavía en humanos, inclusive la transmisión aves a humanos, solamente ha sido muy poquita en personas que están expuestas directamente a las aves. Por ejemplo, personas que manipulan aves en las granjas, personas que han estado expuestas a beneficio, es decir, que matan las aves para consumo humano, pues las benefician, al igual que se beneficia el ganado y otros animales. Y no ha habido evidencia hasta el día de hoy, o al menos hasta que estamos reportando, de transmisión humano-humano, lo cual cambia completamente el escenario de la influenza. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es que hay influenza aviar y algunos humanos expuestos a las aves, y otra cosa es que hay influencia aviar de transmisión humano-humano muy efectivamente. Sí. ¿Y por qué cambia eso? Bueno, porque la letalidad que se ha visto en las personas expuestas de H5N1 está alrededor del 25 a 40%. Es decir, es una enfermedad muy severa cuando le da a los humanos, pero como digo, solamente se han visto muy poquitos casos de transmisión humano-humano en el concepto que tenemos de COVID. ¿Okay? Por eso es que escribí un Twitter la semana pasada que el potencial pandémico de H5N1 es todavía bajo hasta tanto, no hay una demostración humano-humano. Sí. Vi una nota en Twitter ayer que algún país asiático había visto un primer caso de transmisión humano-humano, pero eso no es información notificada, no lo podemos tomar como cierto hasta tanto no hay una declaratoria
oficial de algún organismo de salud competente que diga que hay transmisión humana-humana. ¿Cómo se da la transmisión? Bueno, la transmisión se produce básicamente personas que están expuestas, voy a hacer un chiste, porque estas cosas no son para chiste, pero Sí. los pelícanos y las aves no se hacen PCR cuando vienen a Venezuela, ¿ok? Estamos en el momento de migración fundamentalmente norte-sur, es decir, las aves huyendo del frío en el continente norteamericano, Llegan al Caribe. aparecen atrás del istmo de Panamá, de Centroamérica, y llegan hasta la Patagonia buscando el calor y buscando nuevas condiciones para ellos vivir. Eso hace que miles de millones de aves pasen por ese corredor, en América al menos, y Venezuela es uno de los países de mayor cantidad de paso de aves en el mundo por su situación geográfica, lo mismo que Colombia. Ya Colombia ha detectado casos de influenza aviar, y si tú ves el mapa de casos de influenza aviar en el 2022 en Estados Unidos, notas que la gran mayoría de ellos están ubicados en la zona del Midwest, o sea, el centro norte de los Estados Unidos, los estados colindando con Canadá, pero esas aves vienen para acá. ¿Cómo se produce el contacto humano? Bueno, esas aves paran en algunos momentos te voy a poner un ejemplo, zonas de playa, por ejemplo, pelícanos, y los pescadores tienen contacto con ellos porque los pelícanos eventualmente afectan los peces o comen de los peces que los pescadores están por allí, entonces los pescadores, para que los peces no le coman los peces, entonces los ahuyentan o los tienen contacto o están cerca de su casa, y ahí empieza el contacto animal-humano. Como verán, es un contacto bastante difícil, improbable, sí. a diferencia de la transmisión humano-humano. Entonces, esta transmisión es casi azarosa, y lo cual lo hace mucho más difícil, porque imagínate, si es difícil vigilar los casos de COVID humano, imagínate cómo es difícil de vigilar los casos de influenza aviar en ave, en el mundo entero. No es tan fácil. Ahora, se ha declarado la alerta sanitaria por 90 días en 5 estados en específico, ¿no? Estados costeros. ¿Cómo se traduce esa alerta desde el punto de vista médico, ¿no? ¿La población debe tener algún tipo de cuidado, o más bien esto tiene que ver con vigilancia que hacen las autoridades a las aves? Es fundamentalmente vigilancia de las aves. La normativa salió a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, no es del Ministerio de Salud, y esta alerta lo que implica es que mejoremos nuestra capacidad de vigilancia. No implica de nosotros seres humanos algo diferente, ¿ok? Sino que hay que vigilar las aves, y ante la notificación de enfermedad respiratoria fuera de lo común, el problema es que estamos en mitad de COVID también, Sí. entonces, qué es común y qué no es común, pues se puede parecer a COVID, es difícil hacerlo, no le puede estar haciendo por H5N1 a todo el mundo, pero sí implica que, por ejemplo, si tú ves en una comunidad de pescadores que se producen casos de neumonía severa, es algo que tú tienes que vigilar, notificar y detectar. En este momento es solamente vigilancia, fundamentalmente aves o personas que tienen contacto con aves. Es importante entender que en Estados Unidos se ha visto también casos de influenza aviar en lo que se llama ave traspatio, es decir, gente que tiene gallina o que tiene pato en su casa, cría doméstica, pero también se ha visto que es lo que es común y llamativo en crías masivas de aves en Estados Unidos, es decir, en granjas de pollo, en granjas de pato. Entonces, cuando pasa eso en una granja, es relativamente fácil identificarlo porque las aves tienen síntomas y los benefician, es decir, los matan y no se usan para consumo humano. Entonces, por eso tú ves con frecuencia en estas épocas, fundamentalmente en Asia, Sí. que beneficiaron 500 millones de patos o 500 millones de aves en China porque están contaminadas con H5N1. Entonces, la única forma es controlarlo, es matando a los animales. Sí, bueno, interesante esto, un poco para establecer la diferencia, y de hecho, como bien dices, la alerta sanitaria fue decretada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y no por el Ministerio de Salud, ¿no? A propósito de que, bueno, específicamente la vigilancia es hacia las aves. Oye, aprovecho que te tengo, Julio, un poco para entender no solamente el tema del COVID, sino llegó ya la época de influenza en Venezuela. Hay casos, hay bastantes casos ahorita, al menos dentro de los hospitales y las clínicas privadas. Fíjate, ayer un amigo médico me decía, cada vez que veo a Julio otra vez con el tema del COVID. Tenemos la obligación de que lo que parezca cualquier síntoma respiratorio hay que hacerse pruebas de COVID. Venezuela no es un país que tenga estacionalidad de influenza como tiene Norteamérica, ¿ok?
En Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos, la época de influenza es claramente notoria desde octubre hasta febrero, marzo. En Venezuela no es así. En Venezuela tú tienes un piquito cerca de septiembre y otro piquito por ahí por mayo, abril. Es lo que históricamente Venezuela tiene. Entonces, ahora, si usted tiene síntomas respiratorios, tiene que descartarse COVID, porque si tiene influenza, igual no tiene que tener tanto aislamiento, etcétera, etcétera. Pero he visto mucha gente que dice, no, yo lo que tengo es una gripecita. Hágase una prueba de COVID. Me ha pasado toda la semana pasada, todos los días. Mira, no. Incluso estamos en una evaluación de una tesis por Zoom, de una maestría en la que estamos coordinando, y una de las personas tosía y dice, mira, hazte una prueba. No, esto es una gripe, hazte una prueba. Me llamo, mira, doctor, escogí. Entonces tenemos que seguir pensando probabilísticamente que es primero COVID, pero igual, si la prueba de COVID da repetidas veces negativa, una posibilidad es que sea influenza, y hay formas de hacer el diagnóstico de influenza con kits respiratorios que están disponibles en hospitales privados. Yo que leo las cifras todos los días, he visto que de 8, 14, 40 hoy, al menos el reporte a la hora que yo lo leí, se hablaba de 69. Es decir, no son las cifras que manejábamos antes, pero definitivamente hay un incremento. Sin duda alguna, los datos de PCR pasamos de 35 casos a 60 casos, a 240 casos la semana pasada, y esta semana, porque esta es la hora que hago la actualización de la semana pasada, no lo he hecho todavía, hay más casos que la semana anterior. Es decir, estamos entrando, como ya dijimos hace un par de semanas, en una nueva onda pandémica en Venezuela de COVID. ¿Cuál va a ser la intensidad? ¿Cuál va a ser la severidad? No lo tenemos claro todavía, pero lo cierto es que aumenta la transmisión. ¿Se sabe si la variante que está circulando es Omicron? Casualmente la semana pasada hablamos en el Instituto de Medicina Tropical sobre esto y hablamos con las personas del IVIC que tienen que ver con el monitoreo, y debe ser fundamentalmente Omicron, o es fundamentalmente Omicron BA1.1 es la que se está detectado hasta ahora, que es la mayoría de la que está en América, que se ha detectado en México, Estados Unidos y el resto de la región. Te agradezco mucho, Julio.